en este momento de exposición de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, querido pastor. Muchas gracias, mi apreciada hermana Rosy. Dios. ¿Hoy sí me escuchan? Ahí sí, ya. Sí, clarito. Muchas gracias, mi hermana Rosy, por el tiempo siempre que me permiten estar en altar familiar. Y bueno, hoy estamos desde los estudios principales de altar familiar aquí en Costa Rica. Aquí estamos con nuestra hermana Rosy y con nuestro hermano Catalín y con su familia. Es un privilegio para mí poder estar aquí en el país de Costa Rica. Y bueno, ya hemos pasado por un sábado muy especial en Cervantes y vamos a seguir pues visitando otras iglesias con la bendición del Señor y algunas actividades programadas. Pues hoy, gracias a Dios, tenemos el privilegio de poder tener ese espacio de poder seguir con la serie El peregrinaje del pueblo de Dios. Y hoy nos toca el tema 141, mi hermana Amale, 141. Vamos a seguir con la secuencia de los temas, aunque tengamos varias partes, para no perder la numeración de los temas. Así que mi hermana Rosy, gracias por tu hospitalidad y gracias por las atenciones que hemos tenido aquí en tu casa. Muchas gracias, querido pastor. Y bueno, que sea para honra y gloria de Dios. Y este momento especial, querido hermano, no se me vaya a quedar dormidito si todavía está en cama, aunque yo no creo. Ya hasta ahora ya todos andamos, más bien que haciendo desayuno, más bien que en carreras, otros hermanos que están en el trabajo, que nos están escuchando, otros que van en carretera. Bueno, con actitud eh, receptora receptora del corazón. Vamos a escuchar este tema, pastor, esperando que para todos sea un tema de mucha bendición. Yo creo que mi conteo yo lo llevo mal, pastor, porque yo en el link de hoy, voy a ver, creo que lo puse 143. Yo siempre me adelanto, pero es que a veces cuento y sé que son más, pero yo puse 143. Pero estamos ahí en la parte sexta de este tema. Solo este tema tiene 6 partes. Bueno, muchas gracias. Y hoy, viviendo entre sepulcros, pastor. Así es, mi hermana Rosy. Sin perder más tiempo, vamos a aprovechar la oportunidad de poder tener el estudio. Y quiero invitar a mis queridos hermanos que están conectados por esta plataforma de Zoom y también por los que se unen a través de Facebook que puedan compartir. Les invito para que puedan compartir y que podamos sacar conclusiones claras con relación al estudio que vamos a tener en esta mañana de este miércoles 18 de marzo. El tiempo pasa rápido y hoy pues tenemos el privilegio de estar aquí con ustedes. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a tener este estudio muy importante. Que la sangre de nuestro Señor Jesús pueda ser derramada en cada uno de los que estamos en esta plataforma Zoom y los que están también unidos a través de Facebook, que casi son las 100 personas que se conectan. Y me alegra bastante que estos temas se vuelven nuevamente a repetir y muchos ven nuevamente en repetición el mensaje y lo comparten, porque es muy importante poder tener bien claro el tema. Vamos a compartir pantalla con ustedes. Un momento. Un momentito, vamos a hacerlo. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Si me escuchan bien y se ve bien Sí, pastor, la ya se escucha y presentación, se mi ve muy hermana bien. Male. Sí, muy bien todo, el sonido y Muy la bien, pantalla completa. excelente. Entonces, Gracias. cualquier situación que pase en el audio y en la presentación me dejan saber, por favor. Bueno, tenemos el tema número 141, el cerco divino que Satanás no puede romper, la batalla por la mente, viviendo entre sepulcros,
es la parte 6 que nos toca estudiar en esta mañana. Territorios dominados por la oscuridad. Esos territorios dominados por la oscuridad son los territorios de nuestra mente. Hay mentes que están siendo dominadas exclusivamente por demonios, por legiones, que quieren controlar a las personas para hacer la guerra a aquellos que lamentablemente están luchando en su diario vivir por ser cada día buenas personas. En esta batalla por la mente hay una posesión satánica tan fina que muchas veces nosotros no logramos entender. Porque el enemigo, para lograr su objetivo de tener posesión satánica, trata la manera de controlar nuestra mente. Y esta es la más peligrosa de todas las posesiones que puedan existir, porque es una posesión silenciosa. Cuando Satanás controla la mente sin que la persona lo note, noten esto, hermanos. Satanás puede controlar tu mente y mi mente sin que nosotros lo podamos notar. En el espíritu de profecía, y esta vista siempre la hemos repetido y la vamos a estar repitiendo en los temas que tenemos por delante, que son varios, dice mente, carácter y personalidad, que Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que nosotros se lo entreguemos. Esto es algo muy importante que yo estoy repitiendo este tema para que nosotros lo podamos entender. El enemigo no puede tomar tu mente, querido hermano y querida hermana, a menos que nosotros cedamos a la tentación y abramos la mente y el enemigo tome el control de nuestra mente. Lo dice claramente el testimonio. Olvidémonos de lo que muchos dicen, que nuestra mente está controlada automáticamente por el enemigo, porque si así fuera, entonces el enemigo no usara la tentación para controlar nuestra mente. La tentación muchas veces es la estrategia que el enemigo usa para que nuestra mente pueda ser asaltada y entonces en la mente comience a maquinarse el pensamiento pecaminoso y nosotros podamos ceder. Y entonces, hermanos, hay tres murallas que se rompen cuando nosotros pecamos y es la muralla de la razón, de la conciencia y de la voluntad. Y entonces el enemigo tiene el control de nuestra mente, así como usted lo oye en esta mañana. En mente, carácter y personalidad, en el tomo 1, en la página 72, dice que la capital del cuerpo es la mente. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Es ella la capital del cuerpo. La mente controla al hombre entero. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. El conflicto no es por el dinero ni por la fama, es por el trono de la mente, en donde nosotros tomamos nuestras buenas decisiones. Es en el lóbulo frontal, en nuestra mente. Es allí donde están nuestros actos, buenos o malos. Es allí donde tiene su origen lo bueno y lo malo. Es en la mente. Escuche bien esto. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Y ahí está la batalla, la lucha entre el bien y el mal es por el trono de la mente. El tema que nos entretiene en esta mañana, viviendo entre sepulcros. Viviendo entre sepulcros. En Mateo capítulo 8 y el versículo 28, la escritura dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. En el Evangelio de Mateo, Mateo nos habla de dos endemoniados que salían de los sepulcros, que tenían su morada en los sepulcros. Y la escritura dice que salían por el camino y en esos caminos nadie podía andar porque aquellos demonios que estaban gobernando la vida de estos dos gadarenos
lamentablemente le hacían daño a los que pasaban por el camino. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que en los caminos de la vida el enemigo trata la manera de destruirnos a través de aquellas personas que viven en sepulcros. En el Evangelio de Marcos 5, 2 al 6, en la traducción El lenguaje actual, según la visión de Marcos, la visión de Mateo, él vio a los dos endemoniados. En la visión de Marcos, él se detiene solamente en el estudio de un endemoniado. Y por eso dice el escrito, allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. En esta traducción actual vemos que el apóstol dice había un cementerio. Mateo dice allí en los sepulcros habían dos endemoniados. Marcos dice había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Imaginémonos qué es vivir en un cementerio. Imaginémonos qué es vivir dentro de un sepulcro. ¿Qué vamos a encontrar en un sepulcro? En un sepulcro no vamos a encontrar vida, vamos a encontrar muerte. Pero estos hombres tenían su morada en un cementerio, vivían en los sepulcros. Veamos el contexto que sigue diciendo, y día y noche andaban en el cementerio y por los cerros, dando gritos y lamentándose y lastimándose con piedras. Y en el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio y al ver a Jesús a lo lejos, corrió y se puso de rodillas delante de él. Aquí hay una metáfora muy interesante, mis queridos hermanos. Literalmente vemos a un hombre que vivía en un cementerio, que tenía su morada en un sepulcro, su casa el cementerio, su habitación un sepulcro. Y aquí hay algo muy interesante que nos menciona las Sagradas Escrituras. Y según la traducción en el lenguaje actual de Lucas capítulo 8 y el versículo 27, la escritura dice, ese hombre no vivía en una casa, sino en el cementerio, y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo. Lamentablemente, mis queridos hermanos, cuando el hombre pecó, decidió vivir en sepulcros. Cuando el hombre pecó, lamentablemente perdió el manto de justicia que tenía. Cuando la Biblia dice que andaba desnudo, es la clara realidad del ser humano sin la justicia de Dios. Cuando no tenemos la justicia de Dios, cuando no estamos en nuestro sano juicio, muchas personas viven en cementerios, muchas personas hacen sus moradas en sepulcros. ¿Y qué hay en los sepulcros? ¿Qué hay en los cementerios? Hay muertos, no hay vida. En el deseado de todas las gentes, en la página 304, el testimonio dice, desde algún escondedero entre las tumbas, dos locos se echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. Cuando estas personas que vivían entre los sepulcros, cuando estos gadarenos que estaban poseídos por legiones de demonios, vieron a Jesús que se bajó del barco y sus discípulos con él, comenzaron a correr hacia ellos, tomando piedras y querían despedazar, querían lastimar, querían destruir al Señor Jesús con sus discípulos. Pero qué maravilloso es entender que se encontraron con el dador de la vida. Se encontraron con aquel que tenía el poder de dar libertad, del poder romper las cadenas, de poder hacer que esta gente en su sentido común pudieran entender entre lo bueno y lo malo y pudieran ser libres de las ataduras que los hacían vivir entre los sepulcros, que los hacían vivir una vida llena de amargura, que los hacían vivir una vida llena, no de paz, sino de intranquilidad, una vida llena de amargura. Y lamentablemente, queridos hermanos, ahí vemos la realidad de la vida. Un sepulcro es un lugar donde no hay vida. Muchos físicamente están vivos, pero espiritualmente están muertos. Esa es la realidad de nuestro mundo actual. Hoy muchos viven en sepulcros modernos. Esos sepulcros modernos son comparados en una metáfora como la depresión, como la ansiedad,
como las adicciones, como la desesperación, como aquellas personas que viven acariciando pecados y los hacen morir espiritualmente y refugiarse en cementerios y vivir en sepulcros. Muchos sepulcros modernos son comparados con las enfermedades terminales, con las enfermedades que te quitan la paz y estás muy ansioso y te da depresión a tal punto que te desesperas y pierdes el rumbo de tu vida. Muchos sepulcros modernos están comparados como la amargura, la envidia, los celos y el egoísmo. Estos son los sepulcros modernos donde muchas personas, aunque están vivas físicamente, pero espiritualmente están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuántas veces la depresión hace que tú y yo podamos lastimar a aquellos seres que viven a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas en medio de su ansiedad cometen equivocaciones terribles que sin saberlo golpean a las personas que están tan cerca y que buscan una solución para sus problemas? ¿Cuántas personas han golpeado y lastimado y quitado la vida a través de las adicciones? O en la desesperación tratan la manera de buscar solución a sus problemas y se equivocan quitándose la vida. El contexto de este endemoniado gadareno: se golpeaba con piedras, se lastimaba, y aunque lo encadenaban, este hombre no podía quedar libre de sus problemas, de su depresión, de su ansiedad, de sus adicciones, de su desesperación, de sus pecados acariciados, de sus enfermedades, de su amargura, de su envidia, de los celos y del egoísmo. Estos son los sepulcros modernos donde muchos tal vez podemos estar viviendo. Querido hermano, cuando tú caes y ves cómo estos sepulcros modernos te quitan tu paz, tú comienzas a morir espiritualmente y lamentablemente estos sepulcros modernos, el único que puede tener la llave, el único que tiene la capacidad, el único que tiene el poder para poder romper las cadenas que atan a los seres humanos a estos sepulcros modernos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar. Y también hoy nosotros tenemos que buscar a los que están al otro lado del mar y están viviendo en sepulcros modernos. No todos viven entre sepulcros literales, pero muchos viven entre recuerdos muertos. Detengámonos un poco en este momento. ¿Cuántas veces tus recuerdos muertos hacen que tú vivas en un cementerio? ¿Cuántas veces tus traumas del pasado te hacen encadenar a tus sepulcros espirituales? Yo pregunto en esta mañana a mis queridos hermanos que están conectados por Zoom y por Facebook: ¿cuáles son tus recuerdos muertos? ¿Cuáles son tus traumas del pasado? ¿Cuáles son las cargas de la culpa que tú traes cada día a tu familia, a tu vida, a la iglesia? ¿Cuáles son los vicios? ¿Cuáles son los pecados ocultos? ¿Cuáles son las enfermedades mentales? ¿Cuáles son las opresiones espirituales? ¿Cuál es la depresión? ¿Cuál es el suicidio espiritual que te hace vivir en un sepulcro? ¿Cuáles son las adicciones, tanto literales como espirituales, que te llevan a cometer violencia, que hacen que tu mente esté trastornada? Mi hermano y mi hermana, en esta mañana yo te pregunto a ti: ¿cuáles son los traumas del pasado que te hacen cargar grandes problemas, que no sabes cómo salir de estas situaciones difíciles que muchas veces te llevan a vivir en un sepulcro? Piensa en esta mañana y te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas entender la voluntad de Dios en medio de la crisis que estamos enfrentando en este tiempo del fin. Esos sepulcros
de pensamientos negativos, pensamientos constantes de fracaso y culpa que destruyen la mente. ¿Cuáles son esos pensamientos negativos que tú tienes cada día? ¿Cuáles son esos pensamientos constantes de fracaso y de culpa que están destruyendo tu mente y hacen que el enemigo tenga el control de tu mente? En Proverbios 23:7, la escritura dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Y por eso recuerden que tenemos la batalla por el trono de la mente. El enemigo trata la manera de tener el control de tu mente y a través de diferentes lazos que tira puede llegar a tener el control de tu mente si nosotros no buscamos ayuda a aquel que puede ayudarnos genuinamente. Sepulcros de adicciones. ¿Qué dice Proverbios capítulo 31 del 5 al 7? Porque en cuanto se emborrachan se olvidan de la ley. El alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerdan de lo mucho que sufren. Queridos hermanos, todos aquellos que muchas veces le dan el control de su mente a legiones de demonios, han abierto las puertas de su mente a través de las muchas adicciones, de los muchos vicios que existen. Uno de ellos puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, puede ser la pornografía y otros vicios que dominan a millones de seres humanos. Es increíble cómo las personas bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de drogas que literalmente se consumen, pueden abrir la puerta a legiones de demonios y pueden tomar el control de la mente. Hay personas que bajo los efectos del alcohol y de la droga, cuando están en su sano juicio, no se acuerdan de lo mal que se portaron y de la destrucción que causaron a sus seres queridos cuando estaban bajo el efecto del alcohol y de las drogas. Bien, en los escritos antiguos, cuando hablamos del alcohol o de sustancias las alucinógenas, los antiguos le llamaban espíritus que controlan tu mente, y todas las sustancias que vienen a alterar tu mente son muchas veces dirigidas por legiones de demonios que controlan la mente de los seres humanos, y los que están bajo los efectos del alcohol y de las drogas y de sustancias alucinógenas le abren las puertas a legiones, y estas personas son controladas por demonios. Y por eso dice el texto: porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley, se olvidan de los valores, se olvidan de los principios eternos y se olvidan de sus seres queridos y causan daño, causan confusión. ¿Cuántas historias se han escrito de personas que han causado tanto daño a sus seres queridos porque estuvieron bajo el efecto del alcohol y de las drogas? Hace unos meses atrás me contaba la experiencia un hermano en la fe que, teniendo su experiencia en un centro carcelario por equivocación, cuando él estuvo allí, había un joven que lloraba y lloraba terriblemente y estaba siendo condenado y lo condenaron porque cuando estaba bajo los efectos de la droga, llegó a su casa y su hermano menor lo quiso detener y ayudarle. Y este hombre pensó que era un enemigo. Tomó un machete de su casa y lo mató y le quitó la vida. Y cuando estaba en su sano juicio, este muchacho lloraba porque había asesinado a su hermano bajo los efectos, no del alcohol, sino los demonios que gobernaron su mente. Mis hermanos, esta es la cruda realidad. Aquellas personas que están bajo los efectos del alcohol y de las drogas y de sustancias alucinógenas viven en sepulcros, viven en cementerios, hacen daño, lastiman. Pero ¿qué podemos decir de la pornografía? ¿Qué podemos decir de las redes sociales? ¿Qué podemos decir de aquellos que buscan lo desconocido?
a través de las redes sociales, del internet, que es un inmenso mar, donde si tú no navegas con brújula, la brújula del dominio propio, tú puedes naufragar en alta mar de la tecnología y puedes perderte y puedes entrar en el mundo desconocido, del mundo rojo de la pornografía, del mundo rojo del espiritismo y otros vicios que están dominando a millones de personas. ¿Cuántos son dominados por demonios cuando llegan a meterse al mundo de la pornografía y se destruyen espiritualmente, destruyen su mente, destruyen su alma? Mis queridos hermanos, el mundo de las adicciones es el mundo de los sepulcros donde millones viven y realmente lastiman a aquellos que los aman. Esa es la cruda realidad de las personas que viven entre sepulcros. En Proverbios capítulo 23, versículo 29 al 30, la escritura dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Una mistura es mezclar lo bueno con lo malo. Una mistura es hacer fermentar frutas que producen alcohol y dañan tu vida. Mi querido hermano y mi querida hermana, hay de los que lo llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, según Isaías capítulo 5 y versículo 20. Todos aquellos que viven en sepulcros, hay una lamentación. Para ellos es el ay, para ellos es el dolor, para ellos son la rencilla, las quejas, las heridas, lo amoratado de los ojos, porque pierden la visión. No entienden entre lo bueno y lo malo. Pierden la diferencia entre lo sagrado y lo común. Qué triste, hermanos, es vivir entre sepulcros. Y Proverbios 23, 31 al 35 dice: no mires al vino cuando rojea. Cuidado, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá. Sí, aquí hay una analogía que queremos nosotros presentar en esta mañana. El vino es un símbolo de las formas como el enemigo trata la manera de tener el control de tu mente. Seduce con sus tentaciones. Te atrae a un mundo desconocido. Entra suavemente, pero al fin, cuando tiene el control de tu mente, muerde tu mente, pierdes la noción de la vida, pierdes tu voluntad y estás bajo la esclavitud de aquel que quiere controlar tu vida. Y como aspi dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas. Los que están poseídos por demonios, los que dejan que su mente sea controlada por legiones de demonios, comienzan a mirar cosas extrañas y su corazón habla perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Es el nombre técnico de la canastilla en lo alto del mastil del barco, que suben hasta arriba y no saben en qué momento se desploma por el viento, por la marea, y caen en alta mar y pueden hundirse en el inmenso mar del dolor de los sepulcros espirituales. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, y cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Así son los que viven en los sepulcros, así son los que están sujetos a adicciones, tanto literales como espirituales. Por eso dice: no mires al vino cuando rojea, porque más el fin como serpiente morderá. Sí, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás quiere morder tu mente, quiere morder tus pensamientos, sepulcros de depresión y de ansiedad. Proverbios capítulo 18, versículo 14. Leemos: con ánimo,
si alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. Cuán importante es la salud mental. Cuán importante es tener el dominio sobre nuestra mente. Cuán importante es que tengamos un ánimo pronto, que seamos personas optimistas, no personas pesimistas, porque cuando estamos enfermos o cuando viene una dificultad a nuestra vida, debemos de tener una mente amplia, debemos de tener un ánimo pronto para poder buscar solución y no deprimirnos, no angustiarnos, porque en la angustia y en la depresión el diablo puede llegar a controlar la mente y entonces el espíritu abatido puede destruir la vida. El Salmo 34:18, la escritura dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Quiero invitar a mis hermanos que tienen abiertas las ventanas del Zoom en esta oportunidad, que tratemos la manera de tener cuidado y no podamos realizar la obra del enemigo y rayar las pantallas, porque esto desvía la atención del tema que estamos estudiando. Quiero suplicar a mis hermanos, si hay un espíritu que no le gusta de lo que estamos hablando, en el nombre del Señor Jesús pedimos que ustedes puedan orar al Señor, porque un espíritu que está bajo el efecto de la depresión y de la ansiedad es dominado por los demonios y los demonios no lo dejan tener paz. Y recuerden lo que hemos estudiado, los que viven en sepulcros destruyen, dañan la vida, levantan falsos testimonios, sienten envidia, tratan mal a su prójimo, levantan calumnias. Y como dice el Salmo 34:18, qué lindo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Cómo es tu vida en esta mañana? ¿Tienes un problema? ¿Tienes una crisis que te encadena algún sepulcro? ¿Que haces que que tengas una vida en un cementerio? En un cementerio viven personas que están muertas. Viven personas que se están descomponiendo, ya no tienen noción de la vida, se olvidaron de sus seres queridos. Una persona que está muerta perdió la sensibilidad de la vida, perdió el rumbo de la vida. Y es aquí donde nosotros hacemos la comparación. ¿Cómo es posible que aquella persona vivía en un sepulcro? Sí, vivía en un sepulcro porque aquellos traumas, aquella culpa que cargaba, lo hizo a orillarse, arrimarse a un sepulcro, alejado de los seres que lo aman, que lo quieren. Y aquí está la triste realidad. Sepulcros de culpa. El enemigo usa la culpa para mantener cautivas a las personas, pero Cristo ofrece el perdón. Señales de una mente bajo el ataque espiritual convertida en sepulcros. ¿Cómo vamos a diferenciar una mente controlada por el Espíritu Santo y una mente que lamentablemente está convertida en un sepulcro espiritual? Veamos, hermanos. Número uno, cuando hay un aislamiento, cuando ya no te quieres reunir en tu iglesia local porque tienes problemas con algún hermano, cuando ya no quieres hablarle a tu padre o a tu madre porque tienes problemas, cuando ya no quieres comer en tu casa con tu familia porque hay problemas y te aíslas, ya no sales de tu habitación, trata la manera de no tener conversación con aquellos que te rodean, la pérdida del dominio propio, la violencia interior, aquellos se destruyen en primer lugar internamente, destruyen su vida espiritual, destruyen su mente con pensamientos malos y luego comienza la autodestrucción y luego viene la obsesión con la muerte, viene lo rechazo a lo sagrado y viene la confusión de identidad. ¿Sabe, querido hermano y querida hermana, que aquellas personas que viven en sepulcros espirituales pierden su identidad familiar, pierden su identidad individual y pierden su identidad con las cosas de Dios? Y entonces hay una confusión y esa confusión hace que estas personas se aíslen.
pierdan el dominio propio y comienza la autodestrucción. Y muchas pueden llegar al suicidio literal o al suicidio espiritual. ¿Cuándo llegas al suicidio espiritual? Cuando tú dejas de temer al Señor, cuando tú dejas los privilegios que tienes como miembro de iglesia para participar con ánimo pronto en las cosas sagradas, cuando perdiste de vista tu galardón. Y entonces, aunque vayas a la iglesia, Jesús te puede decir, como le dijo a los fariseos de aquel entonces, ustedes son como sepulcros blanqueados, que se miran bonitos por fuera, pero por dentro se han aislado, por dentro han perdido el dominio propio, por dentro se están destruyendo y por dentro están rechazando los principios de vida. Y entonces esto causa una confusión de identidad espiritual. ¿Qué dice el Salmo 38:4? Vean lo que dice la escritura. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. En la traducción en el lenguaje actual dice, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Hay culpas que traemos del pasado. Hay cargas pesadas que todavía no hemos echado sobre Jesús. Hay situaciones difíciles. Hay pecados que no hemos confesado a Dios. No se los confieses al ser humano. El ser humano te traiciona. Hay pecados que jamás oídos humanos debieran escuchar, porque tales situaciones se complicarían en nuestro diario vivir y le haríamos tanto daño a aquellos que amamos, a aquellos que respetamos, y le harían tanto daño a la iglesia del Señor. Cuando le llevaron a la mujer adúltera y la acusaban los dirigentes de Israel y miembros de la iglesia de Israel en aquellos días, todos acusaban a la mujer y esperaban que Jesús la pudiese acusar públicamente y diese la sentencia de muerte. Jesús no discutió con la mujer. Jesús no la reprimió. Jesús no la acusó en público. Simplemente vio las intenciones de aquellos que vivían en sepulcros y de aquella mujer que quería salir del sepulcro donde estaba. Qué triste, mis hermanos, que es la realidad actual de muchos dentro de la iglesia y aún muchos dentro de sus familias. Aparentamos una santidad, pero muchas veces Jesús nos dice sepulcros blanqueados. Sí, que aparentamos una santidad, pero por dentro estamos muriendo, autodestruyéndonos espiritualmente. Jesús reprendió a aquellos religiosos y escribió en tierra. Y cuando vieron lo que Cristo escribió en tierra, cada uno tiró su piedra y se fue. Y el testimonio dice que se quedó Jesús solo con la mujer. Muchas veces Jesús, para dar libertad, necesita encontrarse a solas con el que tiene problemas. ¿Qué pasó con los discípulos cuando el endemoniado gadareno, bajo el contexto del Evangelio de Marcos, viene con piedras? Los discípulos corrieron, dejaron solo a Jesús, porque no es el poder humano que puede dar libertad y romper las ataduras de los seres humanos que viven en sepulcros. Solamente es el poder de Cristo, el poder de Dios, el que puede doblegar y hacer que los demonios digan: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Queridos hermanos, Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? No estaban. Aquellos que la condenaban vivían en sepulcros de culpa, en sepulcros de ira, en sepulcros de murmuración, en sepulcros de transgresiones abiertas. Tenían una apariencia espiritual incuestionable, mientras que miraban el caso de la mujer, un caso perdido, para ser sacrificada, para ser acabada con piedras. Pero Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Ya no estaban. Y qué lindo cuando Jesús dice: ni yo te condeno, vete y no peques más.
Un alma fue liberada de un sepulcro. Un alma fue liberada del sepulcro del adulterio. Un alma que deseaba la restauración. Cristo la restauró, pero no como tú y yo lo queremos hacer muchas veces, de sacar pecados, tal vez del pasado en público, que destruyen familias y que destruyen a personas débiles en la fe y que no vuelven nunca más a la iglesia. Hay pecados públicos que salen y es responsabilidad de la iglesia para poder solucionar esos problemas. Pero hay pecados que quedan entre Dios y el pecador. Y usted y yo no somos quien, querido hermano, para ser detectives y buscar los pecados de las personas. Deje que las personas se encuentren con aquel que tiene el poder de perdonar pecados y decir, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Nosotros no somos sacerdotes para que la gente venga a confesar pecados al pastor de la iglesia. Hijitos, dice el Evangelio de Juan, de Primera de Juan, si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien perdona nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Dios, porque esa es la cruda realidad de la vida. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Queridos hermanos, muchos viven en sepulcros de culpa, recuerdos del pasado, errores del pasado, pecados acariciados que te llevan a vivir a sepulcros y no sabes cómo salir de ahí, porque cuando buscas al ser humano, tú encuentras mayores problemas, como el endemoniado de Gadara, que salió con piedras para defenderse. ¿Cuántos defienden su caso muchas veces si no quieren reconocer que se han equivocado? Porque el orgullo no los deja ver con claridad a aquel que tiene la capacidad de devolvernos la vida. Pero hoy Jesús dice, detente, demonios, sal fuera. Y los demonios eran atormentados por el Hijo de Dios. Muchos que viven hoy en sepulcros de culpa y que llevan recuerdos del pasado, errores y pecados acariciados, no pueden salir de sus sepulcros porque no se han encontrado con Jesús, que es el único capaz de borrar los recuerdos de tu pasado, de poder enmendar tus errores y poder decirte, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero Cristo tiene poder para sacarnos del sepulcro y darnos una nueva vida si tan solo confiamos en Él. ¿Por qué los demonios temen la presencia de Cristo? En Marcos 5, 6, 8 encontramos estas razones. Vean esto, hermanos. Número 1, porque reconocen su identidad. Número 2, porque temen la autoridad. Y número 3, porque temen el juicio final. Número 4, temen perder su territorio. Número 5, temen el poder de su nombre. Cuando tú estás con Cristo, Cristo te devuelve tu identidad y reconocemos a Cristo como el único que puede darnos solución a nuestros problemas. Y por esta razón los demonios temen la presencia de Cristo. En Marcos 5:15 miramos tres restauraciones fundamentales que el Hijo de Dios hizo con el endemoniado gadareno. Número 1, la restauración de la dignidad, es decir, física y espiritualmente. Número 2, la restauración de la mente. Este hombre recuperó su identidad mental, recuperó su voluntad, ya no era dominado por legiones de demonios, ya no lo dominaba la ira, ya no lo dominaba la maldad, ya no lo dominaba el rencor, ya no lo dominaba el pasado, ya no lo dominaba la culpa. Esa restauración de la mente es fundamental. Y aquí es donde nosotros necesitamos ser prudentes. Y número 3, restauración del propósito.
y comprende el propósito de la vida. Solamente Cristo puede dar estas tres restauraciones en nuestro diario vivir. Imagínense aquel hombre que ya está bajo su sano juicio, ve que está mal vestido, ve que está desnudo, ve que está golpeado, busca solución para sanar sus heridas. Ahora usa una ropa mejor, ahora viste como el cielo manda, ahora come como el cielo manda, ahora actúa como el cielo manda, porque hubo una restauración de la dignidad, una restauración de la mente y una restauración del propósito. Y entonces comprendemos el propósito de la vida. Y por eso los demonios temen que Cristo pueda dar liberación a aquellos que viven en sepulcros espirituales. Así es, queridos hermanos, como se presenta la Escritura. Ese es el camino de toda conversión. Vivía entre sepulcros y se encontró con Cristo. Se sentó a sus pies completamente restaurado. Yo no sé si en esta mañana algunas personas, por lo que hemos visto a través de los escritos inspirados, tal vez sienten que viven entre sepulcros. Yo te invito para que te encuentres en esta mañana con Cristo, para que te sientes a sus pies y puedas ser completamente restaurado. Restaurado. En Lucas 10:18, Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero en Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Querido hermano y querida hermana, te invito para que juntos podamos habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Queridos hermanos, cuando la mente se convierte en sepulcro, es controlada por legiones de demonios que quieren destruir, llevar al suicidio, llevar a la destrucción, actuar violentamente. Pero hay una esperanza bienaventurada. Jesús sigue llamando, buscando a los que están en Gadara y a los que viven en sepulcros. En Juan 5:28 la escritura dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Queridos hermanos, hay una aplicación espiritual que le damos al texto de Juan 5:28. Antes que la gracia se cierre, Dios es enviado. Dios envía a sus hijos, a sus siervos, para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hablen la palabra bendita, y aquellos que viven en sepulcros oigan la voz de Jesús que los llama a la reflexión, que los llama para que sean restaurados, porque hay muchos que viven en la región de Gadara y están viviendo en sepulcros. Pero vendrá la hora, antes de que la gracia se cierre, que esas personas escucharán la voz de Cristo y quedarán libres, totalmente libres, porque Cristo tiene poder para poder restaurar las almas que han sido destruidas terriblemente por el poder maligno de Satanás. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que cada uno de nosotros podamos buscar a aquel que es capaz de romper las cadenas que nos atan a los sepulcros espirituales. Si Dios lo permite, la siguiente semana vamos a tener el tema titulado Una vida renovada, condicionada para seguir al Maestro. Y se va a dar cuenta por qué Jesús no quiso que los endemoniados de Gadara lo siguieran y sirvieran en el ministerio, porque hay un territorio dominado por la oscuridad, que Cristo dio luz, pero que está condicionado para servir al Maestro, el que ha prestado su mente
para ser posesionada por legiones. Que Dios bendiga su palabra, es mi mejor deseo en oración, y que la paz del cielo quede con ustedes, y que la sangre de Cristo sea derramada en nuestras vidas, en todas nuestras actividades de este día. Dios les bendiga, es mi deseo en oración. Amén.